Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Refrescando tu Vida. Acompáñanos junto al pastor David Abreu, donde recibirás un mensaje que renovará tu espíritu y fortalecerá tu fe. Comenzamos con Refrescando tu Vida, porque en Cristo cada día es una nueva oportunidad. Muy buenos días, sean todos bendecidos y bendecidas en el nombre que es sobre todo nombre. Saludos a toda esta hermosa audiencia de Radio Grito 1200 AM, 92.1 FM HD4, 93.3 FM y Red 93.7 FM. Redefine tu vida. También nuestros saludos a todos aquellos que se comunican a través de las redes sociales, que sintonizan este programa a través de Facebook, YouTube, Instagram, etc. Para mí y para nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana Ciudad de Alabanza, es una gran bendición poder llegar a ti en esta nueva edición de tu programa Refrescando tu Vida. Así que, qué mejor que comenzar este día encomendando nuestro camino al Señor y confiando de que Él hará y cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Así que te invito ahí donde tú estás a orar, a ponerte en comunión con el Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias por un nuevo día. Reconocemos lo que dice tu palabra, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y gracias a esto no hemos sido consumidos. Una vez más queremos encomendar nuestro camino a ti, Señor, confiando en que tú harás y cumplirás tu propósito en cada una de nuestras vidas. El salmista declaró y nosotros hacemos nuestra esa palabra, que tú guardas nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. En esta mañana algunos de nuestros radioyentes estarán tal vez yendo al trabajo, a su lugar de estudio, estarán tal vez en su casa o en algún otro lugar, Padre. Pero no importando dónde estén, Señor, yo te pido que de una manera u otra tú les ministres. Y aquellos que sintonizarán este programa luego a través de las redes sociales, Señor, de igual manera, Señor, ministrales, Señor, trae refrigerio a su alma de una manera muy, muy especial, Señor. Oh, Señor, en tus manos encomendamos este programa para que tú ministres, para que tu palabra fluya como un refrigerio a cada alma sedienta. En el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén. Así que qué bueno, ¿no? Que podemos encomendar nuestro camino al Señor en esta mañana y confiar en que Él hará. Así que hoy hemos preparado un tema muy especial que ha impactado mi vida, pero antes de ir al tema queremos extender nuestra invitación a toda esta hermosa audiencia a Ciudad de Alabanza. Nosotros estamos ubicados en la carretera 444, kilómetro 0.4 en Moca, Puerto Rico, la carretera que va del pueblo hacia el barrio Cuchilla. También tenemos nuestra iglesia hija en Aguadilla, en la urbanización El Prado, calle José Acevedo C4, en la esquina de la panadería y repostería El Prado. Ahí estamos para servirte. En Moca nos reunimos los domingos a las 9:30 de la mañana para adorar, exaltar el nombre del Señor. También celebramos la iglesia infantil. Tenemos un tiempo muy lindo de adoración, de alabanza y de palabra poderosa de parte del Señor. Durante estos domingos van a estar diferentes predicadores ministrando la palabra. Los miércoles es nuestra noche de oración y estudio de la palabra. Estamos dando el tema de escatología, acerca de la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia y el tiempo final. Y los viernes nuestros jóvenes se reúnen a las 7:30 de la noche. En Aguadilla nos reunimos los domingos a las 10:30 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche para tener nuestro tiempo de oración y estudio de la palabra. Ahí en Aguadilla te esperan nuestros pastores Omar y Nela Maldonado con los brazos abiertos junto con su liderazgo para bendecirte de una manera muy especial. Y el tema de hoy, sin más preámbulo, es no te escondas más. Escucha bien, no te
te escondas más. No sé si cuando pequeño, cuando pequeña, tuviste la oportunidad o aún de adolescente jugar a escondidas, ¿no? Qué emocionante cuando contábamos hasta 10 y íbamos a buscar a esa persona y cómo muchas personas eran bien difíciles de encontrar y otras no sabían esconderse muy bien y se encontraban rápidamente. La Biblia nos relata de una pareja, imagínate, que trató de esconderse de Dios. Tú te puedes imaginar de eso, cómo alguien pretende esconderse de Dios, pero esta pareja se escondió de Dios. Mira la historia, como lo dice en el libro de Génesis, capítulo 3, versos del 8 al 13 y luego el verso 21. Miren la historia de esta persona. Yo me río, ¿no? Yo me río porque ¿quién se puede esconder de Dios? Si Dios es omnisciente, si Dios es todopoderoso, si Él todo lo sabe, ¿de a dónde huiré de tu presencia? Dijo el salmista. Así que, pero esta gente, esta pareja, en su ignorancia pretendieron esconderse de Dios. Y dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y la mujer se escondieron. Sí, estás escuchando bien. Se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Entonces, ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y luego en el verso 21, para no leer toda la historia, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Bueno, ya tú sabes quién fue esa pareja, Adán y Eva. Adán y Eva, al caer en pecado y desobedecer a Dios, como consecuencia, como reacción al verse desnudo, porque se le quitaron las escamas, perdieron la inocencia, porque dieron lugar al pecado. Comieron del fruto del árbol del bien, conociendo así el bien y el mal. Antes no lo conocían, solo conocían el bien de Dios. Pero entonces pierden su inocencia. Aquel ser humano que fue concebido sin pecado, que fue... concebido no, porque no fue concebido, él fue hecho por Dios sin pecado. En este momento abre la puerta a través de la desobediencia al pecado en su vida. Y eso trae malicia. Y al traer malicia, ellos se sienten avergonzados porque están desnudos. Y la reacción consecuente a esto es esconderse. Esconderse. Y ante esa respuesta de Adán y Eva, recuerden que antes de la caída, Dios paseaba, caminaba con Adán y Eva en el huerto. Él hablaba mejilla con Adán. Había una relación perfecta, había una comunión perfecta entre el ser humano antes de la caída y Dios. Pero al caer en pecado, al desobedecer a Dios, esa comunión perfecta fue interrumpida, fue saboteada por el pecado y se rompió. Pero a pesar de que se rompió esa comunión, Dios tiene la iniciativa de buscar al hombre, al quien le había ofendido, quien lo había desobedecido, quien le había provocado dolor, porque el pecado provocó dolor en el corazón de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Que entonces Dios lo busca y le hace la gran pregunta, ¿dónde estás? Y te pregunto a ti, radio oyente, que eres parte de esta audiencia, ya sea que estés en la web o estés en la radio, te pregunto, ¿sabía Dios dónde estaba Adán?
¿Lo sabía? Pues sí, claro que sí que lo sabía, porque Dios todo lo sabe. Él es omnisciente, Dios todo lo conoce. No hay manera de esconderse a Dios. Pero ¿por qué Dios le hace la pregunta a Adán? Porque Él quería que Adán estuviese consciente en dónde estaba parado, hasta dónde había llegado. Que él despertara y se diera cuenta de la magnitud del error que había cometido, de lo que estaba haciendo con su vida. Y déjame decirte, al igual que Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Hoy, a través de este programa, Dios te pregunta, ¿dónde estás parado? ¿Hasta dónde tú has llegado? ¿En qué estatus te encuentras? ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es tu situación? En términos de tu relación con Dios, ¿dónde tú estás parado en términos de tu relación con Dios? En términos del propósito de Dios para tu vida, en términos de tu destino profético, ¿dónde tú estás parado? ¿Qué decisiones has tomado? ¿Qué has hecho? Como Dios le preguntó a Eva, ¿qué has hecho con lo que te di? ¿Qué has hecho con el llamado? ¿Qué has hecho con todas estas palabras proféticas que se ha impartido a tu vida? ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás? Y ante la pregunta, Adán le contesta a Dios. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba? Escondido. Te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué se escondieron? Porque tuvo miedo. ¿Y por qué tenía miedo? Porque se dio cuenta que estaba desnudo. Ellos antes de la caída, antes del pecado, ellos caminaban desnudos. Por eso que nosotros llamamos el estar desnudo, caminar con vestido de Adán, ropa de Adán, vestido de Adán. Porque ellos se podían mirar, podían ver su desnudez sin sentir la tentación del pecado, sin tener malicia, ver eso como algo natural, no con malicia. No significa que no tuviesen intimidad, porque antes de la caída de Adán ya Dios había dado la orden de crecer y multiplicarse. O sea, ya ellos tenían la orden de procrear. Lo único que cambió es que a partir de la caída se aumentó el dolor a la hora del parto. Yo creo que tú estés bien claro que la relación sexual entre marido y mujer fue establecido desde antes del pecado, no después del pecado. Pero ellos vivían de una manera natural, podían caminar desnudos, no había ningún problema. Y aunque tenían su tiempo de intimidad, pero no había ese concepto de pecado, de que esto está mal, de que esto está bien, sino que todo era algo natural. Pero ¿qué pasa? Que al verse desnudo, a estar consciente y que por causa del pecado eso provocó en ellos una vergüenza, tuvieron miedo. Mira que el miedo es poderoso cuando uno le da lugar. El miedo se manifestó de una manera tan poderosa a causa del pecado en Adán y Eva que ellos pretendieron, imagínate, que esconderse de Dios. Y cuántas personas por miedo a la respuesta de Dios están tratando de esconderse de Dios. Y cuántas personas por miedo están huyendo de su llamado, están huyendo de su destino profético, están huyendo de lo que Dios quiere hacer en su vida. Tuve miedo. ¿A qué tú le tienes miedo? Piensa, medita, reflexiona. Ese miedo que te lleva a esconderte. Este miedo que te sumerge en la depresión, que te lleva a encerrarte en ti mismo, en ti misma. Ese miedo que te imposibilita, que te paraliza de tal manera que no logras más en tu vida porque, por ejemplo, tienes miedo al fracaso. Y tal vez tenga unas habilidades, tenga unos talentos
Y como te dijeron tantas veces, tú no sirves, tú no sirves, tú no sirves, tú creíste esa mentira. Y por miedo al fracaso te escondiste tus talentos, escondiste tus habilidades, te quedaste callado con unas ideas fabulosas, con unos proyectos fabulosos, todos engavetados. Porque tiene miedo al fracaso. Y el miedo entró a la raza humana como consecuencia del pecado. Por algo Dios dice en el Nuevo Testamento, el perfecto amor echa fuera el temor. Y ese perfecto amor es el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que inmediatamente al ellos sentir miedo, al sentirse desnudos, miren, agarraron hojas de higuera, unas hojas enormes para tapar, para cubrir su desnudez. Pero ¿qué iba a pasar eventualmente con esas hojas? Sí, se van a secar, se van a podrir, se van a caer y iban a quedar nuevamente desnudos, por lo tanto no les iba a servir. De igual manera, ¿cuántas personas sintiéndose culpables, con problemas de remordimiento, de conciencia, tratan de apaciguar su conciencia cubriéndose con hojas de higuera? Con buenas obras, con una religión, están buscando una religión perfecta y van aquí, van allá, van a los centros espiritistas, van a la santería, van a la nueva era, o se meten en religiones aún evangélicas, tratando de callar su conciencia. Pero por dentro se sienten sucios, se sienten avergonzados, se sienten culpables. Porque la higuera es tipo de todo aquello que usa el ser humano a causa del miedo y de la vergüenza para cubrir su desnudez espiritual. Y la desnudez es tipo de debilidad, es tipo del pecado, es tipo de estar expuesto a que conozcan tu verdadero yo. Y hay personas que imitan a otros que no tienen personalidad propia porque se sienten avergonzados de sí mismos. Y se cubren con higueras, jugando roles que no les corresponden, sin personalidad propia. Cuando Dios nos ama a nosotros tal como son, pero tienen miedo de sacar a la luz quienes son verdaderamente por miedo al rechazo. Entonces están escondiendo su verdadero yo. Porque creen que cuando la gente sepa quién yo soy realmente, no me van a amar, me van a rechazar. Ahí que entra el poder de la presión del grupo. ¿Cuántas personas buscando ser aceptados por un grupo debido a la presión hacen ridiculeces? Aún jóvenes que han sido criados en hogares cristianos con valores cristianos rechazan sus valores para asumir los valores del grupo al cual quieren pertenecer, terminando haciendo cosas que le hacen daño, que los perjudican, hasta mentalmente, porque más de uno se ha tomado una bebida ante la presión del grupo y en esa bebida le han echado una píldora, le han echado alguna sustancia que terminan bloqueados mentalmente. He visto casos que han quedado bloqueados por un químico, por algo que le echaron en la bebida. Gente que ha sido criada en el evangelio, pero por miedo al rechazo, buscando la aceptación del grupo, ¿qué hacen? Lamentablemente terminan haciendo cosas que les perjudican, que le dañan y que fueron instruidos a que no lo hicieran para protegerlo, para cuidarlo de una manera muy especial. Vemos en esta historia de Adán y Eva las consecuencias nefastas de la desobediencia. Cómo a partir de ese acto que ellos cometieron, que los llevaron a esconderse de Dios, que los llevaron a tratar de tapar su desnudez con hoja de higuera, vemos cómo eso se ha perpetuado en toda la raza humana, que se conoce como el pecado original, porque el pecado de Adán se trasladó a toda la generación, a todos los hijos de Adán, a todos los descendientes de Adán.
lamentablemente toda esa situación de tal manera que todo ser humano es pecador a causa de esa desobediencia. Ahora nuevamente te pregunto, ¿de qué te está escondiendo? ¿De qué te está escondiendo? ¿A qué le tienes miedo? Cuando Dios confrontó a Adán y Eva con su pecado y le preguntó, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? La respuesta rápidamente fue lo que hoy en día vemos que se repite, echarle la culpa a otro. Adán le echó la culpa e hizo responsable a dos personas, a Eva y a Dios. La mujer que me diste. ¿Y cuántos hombres están diciéndole a Dios, Dios, la mujer que me diste? Y con eso hacen responsable, inconscientemente hacen responsable a Dios. La mujer que me diste. Y Eva, para defenderse, no, espera un momentito. La mujer que me diste, no, la serpiente. La serpiente me tentó. Y la serpiente, como digo yo, en forma jocosa, se quedó guindando, porque no tuvo a quién echarle la culpa. Entonces ella cargó toda la culpa a la serpiente me engañó y yo comí. Y desde ese entonces no queremos asumir responsabilidad de nuestros actos, de nuestra desobediencia a Dios, de los errores que cometemos, de las malas decisiones que tomamos, y le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a Luma, le echamos la culpa a aquel, al otro, al pastor, a la pastora, a la iglesia, a tanta gente le estamos echando la culpa, al padre, a la madre, al abuelo, a la abuela, al hijo, a la hija. Y a uno le echan la culpa a Dios. Porque el pecado nos lleva a nosotros a no asumir responsabilidad. Pero Dios te está buscando. Y al encontrarte te confronta para que tú reconozcas tu error, reconozcas tu pecado. No con la intención de condenarte, sino con la intención de darte la oportunidad de que tú te arrepientas y puedas experimentar salvación, redención, restauración de una manera sobrenatural, porque Dios hace posible lo que para nosotros es imposible. Dios, hay gente que se esconde porque temen al castigo. ¿Te acuerdas cuando eras niño, cuando eras niña? No sé si todavía lo hacemos, a veces lo hacemos todavía. Que cometíamos un error, hacíamos algo, rompimos la taza. ¿Y qué hacíamos? La escondíamos, la metíamos en el zafacón. ¿Y qué pasó con mi taza? Preguntaba papá o mamá. Ay, yo no sé. Entonces, por miedo al castigo, empeorábamos las cosas porque mentíamos y no asumíamos responsabilidad. Hay quienes mienten por miedo a las consecuencias de decir la verdad. Sin embargo, esa verdad que se está ocultando te convierte a ti en su prisionero. Y cuando tú declaras la verdad, el declarar la verdad te libera de ese peso. El confesar lo que hay en tu corazón a la persona adecuada trae libertad a tu vida. Pero ¿cuántas veces no? Cuando hacíamos alguna maldad, ¿qué hacía? Corríamos a escondernos, que papi ni mami se dieran cuenta. Lo mismo que hizo Adán y Eva, que se escondieron porque tuvieron miedo, por miedo al castigo, por miedo al correazo, por miedo a una buena nalga, salíamos huyendo y nos escondíamos. Y de igual manera, aún siendo adultos, ¿cuántas veces huimos de Dios? Como si eso fuera posible, temiendo al castigo, temiendo a la ira. Sin embargo, Dios te dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Es asunto de venir, de dejarse encontrar por Dios y venir con una actitud humilde, de arrepentimiento.
no echándole la culpa a los demás como hizo Adán, como hizo Eva, sino reconociendo mi responsabilidad. Lo hice mal. Señor, perdóname. Pero no huyas, porque mientras en medio de tu temor huyes, mientes, trata de arreglar las cosas a tu manera, con hojas de higuera, lo que hace es empeorar tu situación. Porque el único que puede arreglar esto es Dios. Es Dios. Porque Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. No, y si a eso yo añado los mismos cristianos que también se esconden de Dios. Porque creen que ya no tienen remedio, porque ya le han fallado tantas veces a Dios que ya abortaron el ministerio. Y yo difiero de otros compañeros y compañeras. En Dios no es posible el aborto. Aparentemente las cosas se atrasan, pero los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Y cuando Dios te escogió y te llamó para ese ministerio, Dios sabía el día y la hora que tú ibas a volver a caer. Pero eso no hizo que Dios se retractara. Él sabía que tú ibas a caer, que tú ibas a hacer lo que hiciste. Él lo sabía. Pero a pesar de que lo sabía, Él te escogió y te llamó. Y ese llamado está vigente. No huyas más. Déjate encontrar por el Señor y ríndete. Señor, perdóname. Y tú eras como el Dios que restaura, alinea completamente todo en ti. David, el ejemplo de David, el rey David, lee la historia de David. Especialmente en los libros de Samuel, primero y segundo de Samuel. David fue escogido, fue llamado. En el Nuevo Testamento tenemos un pasaje que dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y aún viviendo en la dispensación de la ley, en el tiempo de la ley, él vivió en la gracia. Porque a diferencia de Saúl, él fue el escogido realmente. Y a pesar de los errores que cometió y de los pecados, no fue desechado. Y el propósito de Dios se cumplió. Sí, sufrió las consecuencias de su pecado, las sufrió. Pero no por eso Dios lo quitó del trono. No por eso dejó de ser salvo, siguió siendo salvo por la gracia y la misericordia del Señor. Y su llamado no lo abortó. Tuvo su consecuencia, pero no abortó. Tu llamado está vigente. Yo entiendo que Dios está hablando a alguien aquí que ha caído, a alguien aquí que estaba caminando bien, pero se desenfocó, quitó la mirada de Jesús, se hundió en el mar y está Dios dispuesto a extender la mano y sacarte a flote. Dios te está hablando y diciendo, estás a tiempo. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Luego en el versículo 21 dice que el Señor le hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Fíjate que en vez de buscar al hombre para condenarlo y mandarlo al infierno, lo buscó, lo confrontó con su pecado y luego cubrió su desnudez. El Padre ha hecho provisión a través de Jesucristo para cubrir tu desnudez y mi desnudez. Dice la Escritura que Dios mismo, la primera vez ellos se vistieron. Que habla del intento que hace el ser humano para salvarse a sí mismo por sus propios méritos. Eso es imposible. Porque la salvación es muy cara y ningún ser humano por su propio mérito puede pagar el precio. Tuvo que el verdadero Dios y el verdadero hombre, Jesucristo, pagar el precio para cubrir nuestra deuda con el Padre. Y dice la Escritura que le hizo vestiduras
de pieles. Y como yo le he dicho anteriormente, las vestiduras de pieles nos habla de que tuvo que haber un sacrificio. Para sacar la piel de ese animal, hubo que sacrificarlo. Y Él los cubrió. De igual manera, paralelamente, Cristo murió en la cruz del Calvario. Y Dios nos viste con Cristo para, al vernos a nosotros mismos, no nos ve la suciedad de nuestro pecado, sino nos ve a través de la justicia de Jesucristo y del sacrificio de Jesucristo. Así que para concluir, quiero decirte una vez más, Dios te está buscando. No te escondas más, no huyas más. Jonás trató de huir del llamado de Dios para predicar en Nínive, y ahí Dios mandó una tormenta, y detrás de la tormenta un pez gigante que se lo tragó, y con él trató, y Jonás terminó siendo vomitado en Nínive, al lugar donde él no quería ir, para ahí predicar el arrepentimiento. De igual manera, Dios te está buscando. Y Dios, si no te ha acorralado ya, te va a acorralar. Y no va a tener más remedio que decirle que sí, porque de Dios nadie se esconde. Así que déjate encontrar y amar por Él. Oremos. Padre, Señor, yo sé que hay vidas que tú estás buscando. Hay vidas que han huido de ti, Señor, por una razón o la otra, Señor, pero han huido de ti. Pero tu brazo de misericordia se alarga para alcanzarlos donde quiera que estén escondidos y para traerlos a ti, para tú abrazarlos en contra de tu pecho y amarlos y restaurarlos. Señor, yo te doy gracias por tu amor insistente, por tu amor perseverante, Señor. Oh Padre, que todos nosotros te podamos decir, heme aquí, Señor, heme aquí, no huyo más, me dejo encontrar por ti y cumple tu propósito en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que será hasta un próximo programa. Vamos a tener personas invitadas en los próximos programas, así que será una bendición que estés con nosotros. Esto ha sido Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Nos encontramos en el próximo programa.